Entonces miren que aquí hay un problema de traducción en el versículo 21, ¿no? Luego la Torah es contra las promesas de Dios. Bueno, ahí no es así. En griego dice katá, ¿ya? En griego dice katá. ¿Le traducen por qué? Lo traduce en contraria, ¿verdad? En el 3:20. Miren lo que pasa aquí, cómo el traductor se vuelve loco. O sea que tenemos una confusión adversativa. Sí, ahora van a ver. Acá no es una... No, katá no es adversativa. Katá no es adversativa. No ponerse tampoco. No. Ahora le voy a explicar qué es lo que pasa allí. Y que si lo entienden como les voy a decir, se entiende mejor. Vamos a ver. Porque dice, pregunta, entonces la ley, la Torah porque tiene artículo, entonces la Torah es según las promesas de Dios. ¿Qué significa según? Porque la palabra katá es según, es la misma que sale según Juan, según Marcos, según Mateo. Katá es la misma. Katá literalmente significa hacia arriba es ascendente y el ánodo es hacia abajo, es así, ¿verdad? Por eso es cátodo. Cátodo y ánodo. Ajá. Cátodo es hacia arriba y ánodo creo que es hacia abajo, creo que es así. El hermano Carlos no está aquí. Pero katá es según o hacia arriba, pero nunca es contrario. Para decir contrario en griego se dice anti. Anti es contrario, ¿ya? Como antídoto, ¿ya? Antagonista, etcétera, etcétera. Aquí está diciendo es según las promesas de Dios. ¿Qué significa? Fíjense cómo cambia el sentido ahora que lo veamos así. Lo que está diciendo el versículo es, vamos a leerlo, ¿es entonces la Torah según las promesas de Dios? ¿Qué significa? Que si cumpliendo la Torah se obtienen las promesas de Dios. ¿Me explico? Ahí no está diciendo si es contrario o no. Ahí te está diciendo ¿es la Torah entonces según las promesas de Dios? Quiere decir, ¿será que si tú haces la Torah, las obras de la Torah, recibes la promesa? Entonces está diciendo, no sea. Y mira que la respuesta es más coherente. ¿Qué dice la respuesta? Porque sí. Porque sí. Claro, porque si la Torah dada pudiera vivificar. ¿Te das cuenta? ¿Te La das cuenta? justicia fuera verdaderamente por la Torah. ¿Te das cuenta tú? ¿Qué verso me perdí? Estamos en el 20 y el 21. ¿Sí te das cuenta por qué tiene sentido leerlo así? Si tú dices contraria, pierde sentido, porque no se compadece con la respuesta que viene a continuación. La primera parte sí, pero la segunda no. Claro, Segundo, y de hecho la respuesta de Pablo es categórica, de ninguna manera. No, de ninguna manera. O sea que si traducimos contraria, si alguno está pensando que es contraria, se equivoca porque no. Claro. No, o sea, lo que vimos en el versículo 12 no Pues es ya eso mutuamente quedó claro. excluyente. Claro, eso quedó Ya, excluido. la fidelidad no es contraria a la Es Torah, ni correcto. la Torah es contraria a la Es fidelidad. correcto, entonces eso no habría por qué repetirlo ahora allí. No había que ser. El asunto es, repito, de acuerdo a la respuesta que te da Pablo, que dice no sea, te viene con una respuesta que es una hipótesis, una hipótesis, te dice, porque si la Torah dada pudiera verificar, entonces la salvación sería, la justificación sería por obras. Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la primera pregunta? No tiene que ver nada. Se queda como suelta, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo la primera pregunta es la Torah de acuerdo? O sea, cumple, satisface las demandas de la promesa de Dios. No, hombre, no. Porque si la Torah dada pudiera vivificar y alcanzar las promesas, entonces ya no sería por gracia, sino por obras. ¿Cuál es la palabra griega? Katá. ¿Cómo se escribe? Katá. O sea, se escribe así. Yo creo que hay que ¿Ya? anotar la pregunta para reentender la respuesta. Mire, katá. ¿Ya? Parece así, se pronuncia así. Repito, la preposición katá significa según, de acuerdo con. Entonces, si tú lees, la Torah entonces está según las promesas. Entonces, para que entiendan más, no lean según, sino que le voy a... Es que me toca buscar muchos sinónimos, hermano, no es fácil.
Pues para que entiendan bien el sentido del según, coloquen a la altura de, miren que viene con alto, hacia arriba, cátodo. ¿Está la Torah a la altura de las promesas de Dios? ¿Ya se entiende mejor? ¿Ah? Claro, sí. ¿Está la Torah a la altura de las promesas de Dios? En ninguna manera. No, al contrario. No es contraria. ¿Me explico? Ahí no te está preguntando si es contrario o no. La pregunta es, ¿está la Torah kata a la altura de las promesas de Dios? Sí, simplemente que las Te está promesas poniendo son mayores. claro, está diciendo que las promesas son muy valiosas Ah, como para que tú la vengas a ganar con una chichigua de obras ahí. claro. ¿Me explico? ¿Te das cuenta? En ninguna manera, o sea, De ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre? contundente. Claro. ¿Cómo se te ocurre que la salvación, que es algo tan precioso, tú lo vas a equiparar con las obras que puedes hacer, aunque sea de la De la Torah? Torah. Anda. ¿Te das cuenta? Te equivocas. Claro, entonces ahí esa partícula del traductor, no sé, la tradujo muy mal, ¿verdad? Porque repito, es según o a la altura de. No, sí. ¿Ah? Si todos tradujeron. O sea que de ninguna manera viene diciendo es que no está, Es no correcto. tiene la misma, No tiene- casa. La Torah no tiene la misma altura que la Es promesa. correcto. O sea que en ninguna manera viene diciendo más bien No, confirmando. todo lo que claro, está diciendo. exacto. O sea, que No puede comparar, ¿verdad? Porque estamos hablando de altura. Si aquí tenemos la altura de la salvación, la altura de la ley es por aquí. Entonces Claro, pregunta, por- ¿está y por ahí. a la altura de las promesas de Dios la ley? No, hombre, jamás. No. ¿Cómo se te ocurre? La salvación es algo tan precioso que ningún hombre la puede pagar. No la puede pagar, sí. ¿Ya? sí. ni aún cumple. Ni aun que No, cumpla la nada, Torah. nada, sería de poco valor. Sería de poco valor. Fíjense. ¿Ya? Al precio alto que se pagó. Totalmente. Entonces son dos cosas, a la final son dos justicias totalmente distintas, con dos funciones, con dos caminos totalmente distintos. ¿Ya? Y lo que sigue, Entonces, ¿qué dice a continuación? Repito, en ninguna manera, Porque porque si de ninguna modo, no sea, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, dar vida eterna, la justicia, o sea, la salvación, fuera verdaderamente por la ley. ¿Ya? Fuera por la ley, simplemente. Claro ¿no? que la Torah no podía dar vida. No podía dar vida. Entonces luego dice, mas la escritura, ¿verdad? La escritura encerró todo bajo pecado. ¿Ah? Ahora vienen a continuación las expresiones interesantes. Dice, sino que, en griego dice sineklisen, dice que la escritura lo codenominó, o sea, denominó a todo en conjunto, ¿verdad? Como bajo pecado, bajo pecado. Entonces vamos a ir anotando que aquí hay una secuencia lógica. Miren, bajo pecado, En el ¿verdad? 22. En el 22, la escritura denominó todo como estar bajo pecado. Fíjense ustedes. Para que la promesa por la fidelidad de Yehoshua HaMashiach fuese dada a los creyentes. ¿Ya? Entonces está exceptuando que dentro de este grupo, de lo que todo fue encerrado o denominado pecado, hay un grupo excepcional que son los creyentes. ¿Ya? Los redimidos del pecado, los sacados del pecado. ¿Ya? Fíjense qué curioso, porque la palabra eclesía viene de llamados hacia afuera, ¿no? Llamados. Eclesía. Ahí dice sineclisen, o sea que la Torah llamó a todo juntamente pecado. Pero de este llamado todo pecado salió la eclesía, que es la de los creyentes. ¿Ya? O sea que nosotros... Iglesia no es todos. No, la eclesía son los que salen del pecado, salen de estar bajo pecado. ¿Ya? Y eso es lo que dice Romanos capítulo 3. Dice, ya hemos dejado claro que judíos, gentiles, todos están bajo pecado. Destituidos. Bajo pecado. Entonces la eclesía, que es los que salen, ¿de dónde salimos? De estar bajo pecado. Inclusive aquel que estaba cumpliendo la ley. Inclusive ellos, ¿verdad? Pues somos llamados afuera por Él, Porque es que no la cumplieron. y la justicia es dada por la fidelidad de Yehoshua a los creyentes.
Y ya hemos hablado quiénes son los creyentes, ¿no? Los que exhiben la Pero fidelidad. antes viniese la fidelidad. Es que eso es lo que dice. Coordinados. Lo que Sí, dice Juan, codominados. que dice que no Denominados. hace Dios mentiroso, porque dice que todos somos pecados. Ahora vamos a seguir leyendo. ¿Está claro el versículo 22 ya? Entonces, para que la promesa que es Por la fidelidad de Jesucristo. de Yehoshua HaMashiach. Ahí no dice en, sino de, que la fidelidad le pertenece a él. por la fidelidad de Yehoshua. Bueno, está bien ahí. De Yehoshua No, perdón, HaMashiach. perdón, ¿cómo dice? Pero en esta versión De dice de, aquí dice en. Bueno, es que es Por de. por la fe de Jesucristo. De. De. Es que lo correcto es de porque está en Porque genitivo. traducen acá en. Ahí usan en. ¿Cómo dicen? En. La fe en Jesucristo. Entonces ponen la fe como Ah, si como si fuera fuera tuya. humana puesta en Jesús. Claro. La No. humana puesta en él. Es de Yehoshua que te está beneficiando. ¿Me explico? Tan sencillo, Lo ¿no? contrario. Sí, sí. Te está enseñando que la fidelidad es por la fidelidad es que te beneficia. Correcto. Entonces dice, y antes de venir la fidelidad, o sea, Yehoshua, en otras palabras, antes de revelarse el Mesías, ¿ya? Antes de venir la fidelidad, ahora mira a continuación lo que dice, hiponomon ethrorumeta. Entonces en griego te dice hiponomos. Hiponomo. ¿Verdad? Hiponomon eflorúmeta. Lamentablemente se ha traducido estábamos bajo la ley. ¿Qué dice ahí? No, aquí Confinados. estábamos Confinados. nada, que dice guardados. Por ahí va. Guardado. Guardado. Confinado. Son cosas distintas. ¿Ya? Son cosas Así como distintas. confinado, La como palabra, preso. ¿sabes qué es la palabra correcta? La palabra correcta es bajo custodia. Bajo, O sea, vigilados. Estábamos vigilados. Vigilados, no confinados y bajo la ley. Pero despacio, repite por favor. Pero antes que viniese la fidelidad, entiéndase Yehoshua HaMashiach, ¿verdad? Estábamos bajo custodia, ¿verdad? Estamos vigilados bajo ley. Eso es lo que significa. Estamos custodiados, coma, bajo ley. No bajo la ley. No bajo la ley, Bajo. bajo ley. O sea, estábamos custodiados. Es lo que está diciendo. En otras palabras, repito, el hipo griego, el prefijo hipo griego, equivale al latín sub. Y el nomos griego equivale al latín ordine. Entonces diríamos, estábamos subordinados correctamente. Despacio, 23. ¿Ya? Pero, porque es que estar confinado, lo que nosotros por lo menos hacemos que es un recinto confinado es estar encerrado. Encerrado. Resulta que no, aquí lo que te está diciendo O es... sea, el confinado viene siendo sin Libertad. bajo, exactamente, como opresión. Algo Sin así. opresión. Algo Mientras así. que aquí es Estás subordinado, estás bajo una vigilancia, es lo que te está diciendo. Pero te puedes mover, tienes cierto grado de libertad. De ¿Me libertad, claro. explico? Fíjense la diferencia de la connotación, ¿ah? Que está custodiada la libertad y Claro. que tú te mueves, pero Claro, tienes libertad bajo fianza, pues te puedes mover pero te están vigilando. Tienes que responder. O sea, significa que en la subordinación hay un grado de autoridad Es correcto. en la persona. Es correcto, que te están vigilando a ti. ¿Me explico? Tienes a alguien que te está vigilando. Entonces, antes de venir la fidelidad, estábamos custodiados, coma, ahí no se puede traducir confinados bajo la ley como si fuera una sola frase. Se tiene que colocar una coma. Estábamos bajo custodia, coma, subordinados. ¿Verdad? Coma. ¿Ah? Luego dice, el 23 más... eso es como un paralelismo Claro, es entonces. como un paralelismo, un Así sinónimo. un paralelismo. Sinecliómese, conjuntamente llamados para aquella fidelidad que iba a ser revelada. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Pero ni por ahí dice aquí eso. Conjuntamente llamados, denominados, porque habíamos dicho que todo, la Torah lo denominó todo pecado, ojo, lo denominó todo bajo pecado, ojo. Luego dice a continuación,
antes de que viniese la fidelidad, que es la que nos iba a hacer creyentes, estábamos, ¿qué cosa? Subordinados, o sea, bajo pecado. Es lo que está diciendo. Esto es un sinónimo de esto. ¿Me explico? Estar bajo pecado, que es lo que la Torá llamó, todos están bajo pecado, judíos y gentiles están bajo pecado. Antes que viniese la fidelidad, que es la que nos hace creyentes, antes de eso, ¿qué estábamos? Subordinados. Entonces quiere decir que está un paralelismo. Es un paralelismo esto de esto. Entonces, bajo pecado es subordinado. Subordinado, eso es todo. ¿Está claro? Pero no tiene nada que ver que bajo la ley.